un país colapsado, podría ser uno de los títulos, una economía arruinada, un régimen en transición, o un régimen en transición a ser un Estado fallido. En Venezuela tenemos en este momento, si uno lo mira en términos globales, y es de los más preocupantes, está en proceso la definición de un Estado fallido, un Estado que no responde a ninguna de las funciones que un Estado debe responder. Ahora, ese argumento del Estado fallido, algunos lo ven como un pretexto para que vengan desde fuera a resolvernos el problema, entre comillas, a intervenir. Yo no creo. Yo creo que los datos de la realidad indican que efectivamente estamos en una situación de ese tipo, evolucionando hacia lo que es un Estado fallido. No hay ningún criterio bajo el cual el Estado venezolano lo esté haciendo bien. Tú puedes revisar uno por uno el tema de la economía, el tema de la seguridad, el tema de la infraestructura, y en todos ellos el Estado lo está haciendo crecientemente peor. Y si lo miras en una perspectiva más global, Vladimir, es dramático lo que ocurre porque Venezuela está hoy peor, haciéndolo peor que hace 15 años. Lo está haciendo peor de lo que lo hacía antes. Lo está haciendo peor comparado con otros países de América Latina, es decir, se ha rezagado aún más con respecto a América Latina. Y en tercer lugar, ha sido el país que contaba con el mayor volumen de recursos públicos per cápita de todo este periodo en América Latina. Es decir, que somos el país que lo ha hecho peor habiendo tenido el mayor volumen de recursos. Es como si en una carrera alguien parte con mucha ventaja y aún así queda de último. Hoy hay bajo algunos criterios, Venezuela se está quedando por detrás, o se ha quedado por detrás de prácticamente todos los países de la región. Y hay indicadores que colocan a Venezuela incluso por detrás de Haití, de Bolivia, de los países tradicionalmente más pobres de la América Latina. Aquí ha ocurrido un fenómeno verdaderamente impresionante. Ha habido un régimen que ha sido capaz de transformar una inmensa riqueza en una inmensa pobreza. Hay situaciones en las cuales una inmensa riqueza ha sido transformada en un desempeño mediocre, una economía mediocre. Hay situaciones en las cuales una inmensa riqueza ha dejado una economía en la misma situación. Hay situaciones en las cuales una inmensa riqueza ha empobrecido relativamente, en algún grado, a un país. Pero haber transformado una inmensa riqueza en una inmensa pobreza es casi que un milagro, es casi que una hazaña. Casi que si se lo hubieran propuesto hacerlo, no lo hubieran logrado. Es verdaderamente sorprendente. Venezuela, de nuevo, ha tenido volúmenes de recursos inmensos. Y lo que tenemos hoy en el país, entrando o ya en una situación de crisis humanitaria, con la economía con el peor desempeño en el mundo. Esta es la economía que está teniendo la peor recesión en el mundo, con la tasa de inflación más alta en el mundo y camino a una inflación aún mayor, posiblemente una hiperinflación. Eso es incomprensible. Por eso digo que la economía venezolana se está convirtiendo crecientemente en un tema de estudio en universidades. Y yo estoy seguro que en unos años va a ser un caso de texto, de estudio, como lo es hoy la hiperinflación en Argentina o lo fue en Alemania, porque este nivel de desajustes, de desequilibrios, de empobrecimiento en todos los campos, por cierto, no solamente de la economía, hay otros empobrecimientos como el institucional, que es también dramático. Ahora, Herbert, el gobierno habla de guerra económica. ¿Hasta dónde pudiera llegar a tener razón el gobierno con este tema de la guerra económica? ¿En nada? ¿En un poquito? ¿En algo? Eso es un chiste, definitivamente. No hay ninguna guerra económica contra el gobierno. El gobierno le ha declarado la guerra a la economía. Se podría decir de esa manera. Hace cosas, diseña y ejecuta políticas que el mundo entero ya sabe, ha aprendido que no tienen posibilidades ninguna de éxito. En ninguna parte del mundo se está haciendo lo que está haciendo el gobierno venezolano acá. Acorralando el sector privado de manera creciente, masiva,
manteniendo desequilibrios económicos grotescos. Por ejemplo, esto de los tipos de cambio diferenciales, Vladimir. Venezuela tiene el mayor desequilibrio cambiario en el mundo. No hay otro país, ni siquiera los que están en guerra, en donde haya un diferencial cambiario tan grande entre el tipo de cambio oficial y un cambio paralelo. Ni Siria, por ejemplo, tiene un diferencial cambiario entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Ni Siria, ni Irak, ninguno de esos países. Venezuela lo tiene. Eso es una locura. Ahora, se han tomado medidas para ir corrigiendo este diferencial. Por ejemplo, este nuevo mecanismo cambiario que se aprobó recientemente, ¿puede surtir algún efecto? Yo creo que no. Son medidas muy aisladas, muy tímidas, muy precarias, y esas medidas no tienen efecto real en el mejoramiento de la economía. Si tú al mismo tiempo que adoptas algunas de esas medidas, como esta que estás señalando, mantienes, sin embargo, este acorralamiento al que me refería del sector privado, que se está expresando, por ejemplo, hoy en las conductas, en las actitudes y en las medidas contra una empresa como la Polar, pero que ha sido parte de una política más extendida. Hay alrededor de 6.000 empresas y activos en Venezuela que han sido estatizados, ninguno de los cuales, subrayo, ha sido exitoso. Entonces, cualquiera diría que con una experiencia como esa, un régimen, un gobierno, trataría de corregir rumbo. Sin embargo, no solamente no se corrige ese rumbo, sino que se profundiza en él. Y es que creo que en ese sentido el régimen está atrapado. Creo que si sigue por donde va, se va a hundir. Si intenta algún viraje, se va a quebrar. Esa es la situación. ¿Crees que el presidente no tiene cartas que jugar en esta situación económica? Sí, tiene una carta. Ajá. O dos cartas. Creo que tiene una carta que es dejar que el revocatorio fluya, se cumplan los lapsos correctamente y se haga este año revocatorio. ¿Por qué? Porque el revocatorio en este momento constituye una esperanza de salida a la crisis. Y cuando hay esperanza, el presente es menos duro. La posibilidad de que las cosas van a mejorar nos hace soportar de mejor manera el presente. Hay estudios, por ejemplo, sobre los judíos que padecieron los campos de concentración nazi, y aquellos que tuvieron mayor capacidad de sobrevivencia de esos campos eran los que tenían alguna esperanza. La reunión con un familiar, el reencuentro con ellos, etc. Entonces la esperanza de que este régimen va a terminar, con esa esperanza ayuda al presente. Por cierto, déjame contarte esta anécdota que... No la podemos contar después de la pausa, porque claro, tenemos que ir a la pausa. Absolutamente. Vamos a hacer una pausa. Por aquí me dice Jesús Rodríguez, parece tu hermano mayor. Bueno, a lo mejor cuando tenga unos cuantos años más me parecerá, pero quién sabe. Vamos a hacer la pausa, ya venimos, y pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirAlaguna_GB,